¿Alguna vez pensaste que la persona más ignorada de una casa podría ser quien escondía la única verdad que todos temían? Esta historia no es inventada. No hay actores. Es real. Y lo más impactante no es lo que ocurrió, sino lo que todavía nadie se atreve a decir en voz alta. Un testamento desapareció. 11 abogados, sí, 11, fueron contratados por una familia podrida por dentro para encontrarlo, cada uno más arrogante que el otro. Todos fallaron. Pero quien resolvió el caso no llevaba traje caro, ni hablaba en latín jurídico. Era la mujer que limpiaba el piso mientras todos gritaban por herencias que no les pertenecían. Lo que esa mujer descubrió en 2 minutos no solo cambió el rumbo de una fortuna, sino que destapó una verdad familiar enterrada por décadas. Y lo que hizo el millonario, cuando se enteró, dejó a todos en silencio. Esta historia te va a incomodar, te va a hacer mirar diferente a la gente que ignoras todos los días. Y te va a obligar a preguntarte, ¿qué harías tú si la verdad estuviera en las manos de quien menos imaginas? Pero antes de contarte todo, necesito que sepas, el final de esta historia depende de ti. Y te pido un favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país me escuchas, para saber hasta dónde está llegando esta historia. Todo empezó con la desaparición de un sobre. No era cualquier sobre, claro que no. Era un documento con tanto valor que podría haber cambiado la historia de toda una familia. Lo último que recuerdo fue verlo encima del escritorio del despacho del viejo don Rogelio, justo antes de que se desatara el caos. Ese día, la tensión en la casa se podía cortar con cuchillo, y la palabra herencia flotaba en el aire como veneno invisible. La familia entera se revolvió como hienas en una jauría apenas notaron que el testamento había desaparecido. Gritos, acusaciones, miradas cargadas de odio. Lo peor fue que nadie confiaba en nadie, y lo más irónico es que todos se decían familia. Unos culpaban al hijo mayor, otros a la nuera, y no faltaron quienes señalaron incluso al jardinero. Pero nadie, absolutamente nadie, mencionó a la mujer que barría los rincones en silencio. Ese testamento no era solo un papel, era poder, dinero, venganza embotellada. Sabían que en esas letras estaba escrita la verdad chocante sobre lo que don Rogelio realmente pensaba de sus hijos y de su esposa, una verdad que tenía el potencial de humillar a más de uno y darle todo a quien menos esperaban. El problema era, ¿quién se lo llevó? ¿Y por qué justo ahora? Mientras la policía llegaba y los abogados eran convocados, cada rincón de la casa fue revisado. La habitación de la nuera, por supuesto, fue la primera en ser registrada bajo la mirada venenosa de la suegra. Esa mujer siempre fue una interesada, murmuraban entre dientes. Nadie pensó en lo absurdo que era eso. Hasta que una pequeña frase dicha en voz baja por alguien inesperado desató la verdadera tormenta. Yo estuve allí. Vi cómo el ambiente se volvía irrespirable. Las caras cambiaban, los nervios explotaban, y los abogados entraban y salían sin saber por dónde empezar. Cualquiera pensaría que 11 profesionales sabrían por dónde buscar, pero la verdad es que estaban tan perdidos como todos. Yo, mientras tanto, observaba, y aunque nadie me veía, escuchaba absolutamente todo. Pero fue un gesto, casi imperceptible, lo que encendió la chispa. Un movimiento, una mirada entre dos personas que jamás deberían haber compartido secretos. Y justo ahí, en ese instante tan sutil, supe que el documento no estaba tan lejos como todos pensaban. Cuando el testamento desapareció, la casa se transformó en una sala de juicio improvisada. Todos se creían con el derecho absoluto sobre la herencia, pero nadie tenía pruebas, solo rabia y muchas cuentas pendientes. Los abogados, convocados de inmediato, comenzaron a preparar un caso sin pies ni cabeza, pero cargado de resentimientos familiares.
Las peleas no eran por dinero, eran por años de desprecio acumulado. Y en medio de todo eso, la traición se respiraba en cada rincón. La suegra, con voz de mártir, acusó directamente a su nuera. Ella siempre quiso quedarse con lo nuestro. Pero lo que nadie sabía es que aquella nuera ya había sido traicionada antes por su propio marido. Había soportado humillaciones, manipulaciones, y ahora, encima, la trataban como ladrona. La injusticia era tan evidente que hasta uno de los abogados se incomodó al escuchar las calumnias. Pero claro, el dinero puede cegar hasta al más sabio. Los abogados, 11 en total, venían de los bufetes más caros del país. Cada uno defendía a un miembro diferente de la familia. El caso se convirtió en una guerra de egos y vanidades. Ya no importaba encontrar el documento, importaba vencer, humillar, ganar el control de la herencia. Los hijos peleaban entre sí como enemigos. La suegra sonreía por dentro, alimentando los conflictos con frases envenenadas dichas en susurros inocentes. En las reuniones legales, los argumentos eran tan absurdos que a veces daban ganas de reír. Uno de los abogados llegó a sugerir que la nuera había quemado el testamento por venganza. Otro, que el jardinero y ella eran amantes y planeaban huir con la fortuna. Todo era ridículo, pero en este tipo de guerras familiares la lógica es lo primero que desaparece, y los verdaderos culpables suelen esconderse detrás del ruido. Mientras tanto, la limpiadora seguía trabajando en silencio, con su carrito de productos y la mirada baja. Pero cada vez que alguien levantaba la voz o revelaba un detalle, ella lo registraba mentalmente. Su memoria era un archivo más preciso que cualquier computadora. Lo curioso es que nadie se percataba de su presencia, y ahí estaba su poder, ser invisible para todos, menos para la verdad. Yo observaba todo con impotencia, preguntándome cómo era posible tanto odio por un papel. Pero fue justo en una de esas reuniones legales cuando una palabra, dicha sin querer, empezó a abrir grietas en la historia oficial. Una palabra tan común como caja, pero dicha con el tono de quien guarda un secreto. Don Rogelio, el millonario en cuestión, no se andaba con juegos. En cuanto el testamento desapareció, mandó llamar a los 11 mejores abogados de su lista personal. Todos con trajes impecables, currículos impresionantes y honorarios absurdamente altos. El mensaje era claro: quiero resultados, cueste lo que cueste. Lo curioso es que, con todo ese poder reunido en una sola sala, ninguno supo por dónde comenzar realmente. Cada abogado representaba a un miembro diferente de la familia, lo cual convirtió el conflicto en una guerra de intereses disfrazada de legalidad. Era como ver una partida de ajedrez donde todos eran reyes y nadie quería ser peón. Lo peor era que los egos pesaban más que los argumentos. En vez de buscar la verdad, buscaban culpables que los hicieran quedar bien frente a sus clientes. Una vergüenza profesional, pero una comedia para quien observaba desde fuera. Se peleaban por tecnicismos, analizaban firmas, buscaban inconsistencias que no existían, hacían lo imposible para parecer ocupados y brillantes, pero la realidad era otra. No sabían nada. No sabían que el documento estaba allí, mucho más cerca de lo que imaginaban. Uno de ellos llegó a sugerir revisar las cámaras de seguridad. Otro insistía en que debían interrogar a todos los empleados de la casa, excepto a la limpiadora, claro. Ella no sabría nada, decían con desdén. Entre ellos, uno destacó por su arrogancia. El abogado de la suegra caminaba por la casa como si ya fuera dueño de todo. Hablaba fuerte, miraba con desprecio a los demás y llamaba a la nuera esa. Para él, el caso era simple: culparla, desacreditarla y asegurarse de que la señora madre de su cliente heredara todo. Su seguridad era tan repugnante que a veces parecía actuar en una telenovela. Pero ni él estaba listo para lo que vendría.
Don Rogelio los escuchaba con los brazos cruzados, impaciente, irritado. Había invertido una fortuna en esas mentes brillantes, y todo lo que obtenía eran excusas. Cada minuto que pasaba, su rostro se endurecía más. ¿Ninguno de ustedes tiene algo útil que decir?, preguntó en voz baja pero firme. Nadie respondió. Apenas se escuchó el leve sonido de una escoba barriendo el fondo del pasillo. Y fue ahí, justo cuando el silencio se volvió incómodo, que la limpiadora cruzó por detrás de la puerta abierta, con su paso tranquilo y la cabeza baja. Nadie la miró. Pero si lo hubieran hecho, habrían notado una pequeña sonrisa en su rostro, como si supiera algo que los otros 11, por más caros y sabios que fueran, jamás descubrirían por sí solos. Cuando don Rogelio cayó enfermo, el olor a dinero flotaba en el aire como perfume barato. No era amor, era codicia disfrazada de preocupación. Cada visita al hospital era una actuación, cada abrazo una estrategia. Detrás de los «¿Cómo estás, papá?», se escondían décadas de envidia, resentimientos y promesas rotas. La familia, que ya no se hablaba bien, ahora se volvía enemiga declarada de sí misma. El testamento original, supuestamente firmado 2 meses antes de la enfermedad, era claro: dividir en partes iguales entre los hijos. Pero 1 mes antes de la desaparición, el viejo le había confiado a la limpiadora algo extraño. «Voy a cambiarlo todo. Esta vez haré justicia de verdad». Nadie sabía qué significaba eso, pero todos empezaron a desconfiar, sobre todo cuando comenzaron los rumores de que la nuera, precisamente ella, recibiría la mayor parte. La suegra, esa mujer que parecía salida de una novela turca, no tardó en sembrar el caos. Dijo que la nuera había manipulado a don Rogelio en sus últimos días, que lo tenía hechizado, que usó su cuerpo y sus lágrimas para torcer la voluntad de un hombre vulnerable. Lo decía con una mezcla de veneno y dulzura que solo las villanas experimentadas dominan. El resto de la familia, por supuesto, repitió sus palabras como loros entrenados. Los hijos se dividieron en bandos. Algunos querían invalidar el testamento anterior, otros juraban que jamás hubo otro, y unos pocos solo querían que todo terminara. Lo más triste era ver cómo las mentiras se acumulaban, como si todos tuvieran algo sucio que esconder. La manipulación emocional, los chantajes disfrazados de lágrimas, las reuniones familiares que se convirtieron en tribunales sin juez. La casa era un campo de batalla silencioso. Cada miembro contaba su propia versión, todas incompatibles entre sí. Un sobrino afirmaba haber escuchado al abuelo prometerle una propiedad. Una nieta decía tener mensajes de voz donde se insinuaba que ella era la favorita, pero lo único que nadie podía explicar era el cambio repentino de actitud de don Rogelio. Y menos aún, por qué, a última hora, había confiado tanto en alguien como la nuera, a quien todos siempre despreciaron, y mientras las traiciones florecían como malas hierbas, una sola persona tenía todas las piezas del rompecabezas en su cabeza. Nadie la veía, nadie la escuchaba, pero ella estaba a punto de hablar, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser como antes. Fue durante una cena tensa, de esas que se sienten como funerales con servilletas de tela, cuando estalló la acusación. La suegra, con voz pausada pero afilada como cuchilla, soltó la bomba. Yo vi a Clara entrar sola al despacho justo antes de que el testamento desapareciera. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Todos giraron la cabeza hacia Clara, la nuera. La mujer que, hasta ese momento, solo intentaba sobrevivir entre tiburones. Clara tragó en seco. Nadie la defendió, ni su esposo, que desvió la mirada como si de pronto recordara un mensaje importante no leído en el celular. La dejaron sola, como siempre. La acusación fue hecha con la frialdad de quien ya ensayó cada frase. La suegra terminó su discurso con un suspiro teatral.
No quería decir nada, pero tengo que proteger lo que es nuestro. Un espectáculo tan bien hecho que casi convenció incluso a quien sabía la verdad. Lo más humillante fue cuando, en plena sala, la obligaron a vaciar su bolso, frente a todos, como si fuera una ladrona de supermercado. Solo para descartar cualquier duda, dijeron, pero era puro teatro. Querían verla humillada, manchada, destruida. Don Rogelio, en su silla, apenas levantó la vista, y Clara, con los ojos llenos de lágrimas, sacó cada objeto bajo la mirada de quienes alguna vez la llamaron hija. La prensa, por supuesto, ya rondaba la casa como buitres, y no tardó en filtrarse el rumor. La nuera manipuladora roba testamento y busca quedarse con la herencia. Era todo lo que necesitaban para arruinarla públicamente. Los vecinos cuchicheaban, los empleados la miraban con lástima, y Clara simplemente desapareció de los pasillos por unos días. Pero había algo en ella que no habían matado: la dignidad. Mientras todos creían haber vencido, la limpiadora fue la única que se acercó a Clara aquella noche. Le dejó un té en la puerta de su habitación y una servilleta con una frase escrita a mano. Ellos creen que el silencio es debilidad. A veces es solo estrategia. Clara no entendió en ese momento, pero esas palabras le quedarían grabadas. Porque la venganza, cuando viene envuelta en verdad, es letal. Y mientras la familia celebraba su victoria, creyendo haber silenciado a la rival más incómoda, algo se movía en las sombras. Una pista, un error, un detalle mínimo. Estaba a punto de cambiar todo el juego. Doña Eugenia, la matriarca, era el tipo de mujer que hablaba bajito pero decidía fuerte, siempre elegante, siempre controlada, siempre con ese aire de yo sé más que tú. Nadie osaba confrontarla directamente. Era la que organizaba los almuerzos, repartía sonrisas y al mismo tiempo sentencias. Pero detrás de su apariencia de abuela amorosa se escondía una estratega fría, movida por orgullo y miedo a perder el control. Fue ella quien plantó las primeras semillas de duda contra Clara. Bastó una insinuación, una frase dicha casualmente. Ella se acercó mucho a Rogelio cuando él estaba débil, y el veneno surtió efecto. Conocía el poder de las palabras. Sabía exactamente dónde tocar para transformar afecto en sospecha. ¿La verdad? Eugenia nunca aceptó a Clara. Desde el inicio la vio como una amenaza. Joven, bonita, inteligente y, lo más peligroso, leal a Rogelio. La suegra se aseguraba de mantener a todos bajo su influencia. Manipulaba a los hijos con culpa, a los nietos con regalos, a los abogados con dinero, y usaba la enfermedad de don Rogelio como escudo emocional. Yo cuidé de él todos estos años, pero nunca dijo cuánto lo despreciaba por sus decisiones, y cuando supo de la intención de cambiar el testamento, estalló, porque sabía que, por primera vez, estaba a punto de perderlo todo. Con su abogado particular al lado, preparó el escenario perfecto. Clara como villana. Era simple, eficaz y casi irrefutable. Bastaba repetir la mentira suficientes veces para que se volviera verdad. Y funcionó. La familia, que ya estaba rota, cayó como dominó. Incluso sin pruebas, la palabra de Eugenia era ley. Y cuando alguien osaba cuestionar, ella sonreía, cambiaba de tema y te hacía sentir culpable por dudar de ella. El problema es que subestimó a dos personas, a Clara y a la limpiadora. Creyó que la verdad era maleable, que todo podía controlarse con apariencia y poder, pero la verdad tiene forma de boomerang, y aunque tarda, siempre regresa. Lo que doña Eugenia no sabía es que alguien había escuchado algo, alguien que barría los pasillos como si no existiera, alguien que llevaba años viendo y callando, y justo cuando creyó que tenía todo bajo control,
Una voz inesperada empezó a romper el silencio, una voz que sacaría a la luz un detalle que ella intentó borrar de la historia, porque hay secretos que se niegan a morir. Se llamaba Mariela, pero todos en la casa la llamaban simplemente la muchacha. Llevaba más de 10 años limpiando los mismos pasillos, arreglando las mismas camas, sirviendo los mismos cafés. Nadie le preguntaba cómo estaba, ni siquiera sabían si tenía familia. Y eso le dio un poder que ninguno de los abogados, familiares o incluso don Rogelio percibió. Ella veía todo, oía todo y recordaba todo. Mariela se movía como un fantasma. Entraba en una habitación y nadie se inmutaba. Eso le permitía escuchar conversaciones enteras sin ser interrumpida. Vio peleas, oyó amenazas, presenció lágrimas verdaderas y lágrimas fingidas. Sabía quién estaba mintiendo desde el primer día. Incluso había presenciado una conversación específica entre Eugenia y uno de los abogados, pero calló. No era por miedo, era estrategia. Mariela sabía que, en esa casa, hablar sin pruebas era cavar tu propia tumba. Entonces, cada día que pasaba, su silencio era su protección, pero también era su arma. Recordaba palabras exactas, gestos, tonos de voz, incluso un pequeño detalle que todos ignoraron: ¿quién fue el último en salir del despacho antes de la desaparición del testamento? Nunca nadie le pidió su versión de los hechos. Nunca la incluyeron en las reuniones, pero eso estaba a punto de cambiar, porque Mariela había visto algo que no debía, algo que conectaba directamente a doña Eugenia con un sobre rojo. Algo que podía destruir o restaurar a una familia entera, dependiendo de quién tuviera el valor de escuchar. Lo más irónico es que todos pensaban que era una simple mujer de limpieza, una sombra en la esquina, pero Mariela guardaba más secretos que cualquier abogado en esa casa, y cuando decidió hablar no fue para salvar a nadie, fue para hacer justicia a su manera, y así, con un gesto pequeño pero decisivo, se preparó para interrumpir la próxima reunión. Solo necesitaba 2 minutos, y una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Todo cambió cuando Mariela, una mañana como cualquiera, abrió un cajón olvidado mientras limpiaba el estudio. No era curiosidad, era hábito. Siempre organizaba ese espacio, pero aquel día algo parecía fuera de lugar. Detrás de unos papeles, encontró una pequeña grabadora de voz, de esas antiguas, con cinta todavía dentro. Había estado en silencio durante semanas o meses, pero cuando apretó play, sintió que se le erizaba la piel de los brazos. La voz era clara. Don Rogelio, hablando solo, grabando lo que parecía ser su último testamento. «Estoy cansado de las mentiras», empezaba diciendo. En pocos minutos, revelaba decisiones que chocarían a toda la familia. Nombraba a Clara como principal beneficiaria. Explicaba los motivos. Hablaba de traiciones, de manipulaciones, hasta citaba conversaciones específicas con Eugenia y sus hijos. Era una bomba lista para explotar. Mariela escuchó toda la grabación 1, 2, 3 veces. Sabía que tenía algo poderoso en las manos, algo que, si se divulgaba, cambiaría por completo el juego, pero también sabía que debía ser estratégica. Si lo mostraba sin preparación, podría ser silenciada o desacreditada. Y conocía bien a ese tipo de gente, elegante por fuera, cruel por dentro. Decidió guardar la grabación en su bolso, junto con sus llaves y una nota. Era su escudo, su pase hacia una verdad que nadie estaba buscando, pero que todos merecían. A partir de ese momento, empezó a caminar diferente, con otra postura, con la serenidad de quien sabe que, por más invisible que sea, carga algo que puede hacer justicia. Y así, mientras los abogados seguían peleando por tecnicismos vacíos y la familia se devoraba entre sí, Mariela preparaba su entrada.
No tenía traje ni apellido ilustre, pero tenía algo que valía más que todos esos títulos juntos: la verdad grabada con la voz temblorosa, pero sincera, de un hombre al borde de la muerte. Y ella sabía exactamente cuándo soltar esa bomba, en el momento en que todos estuvieran juntos, frente a frente, sin escapatoria, porque a veces la justicia viene de donde nadie espera y carga la voz de quien ya fue ignorado demasiado. Era una tarde sofocante, de ese clima que deja a todo el mundo irritado. La sala de reuniones estaba llena. Los abogados se atropellaban en los argumentos, los hijos gritaban, Clara intentaba hablar y siempre la interrumpían. Eugenia reinaba en el centro como una reina decadente, con su abogado listo. Fue en ese escenario caótico que Mariela entró, con su uniforme simple, el cabello recogido y una mirada que ya no pedía permiso. Nadie la notó al principio, pero entonces, sin levantar la voz, dijo algo que congeló la sala. «¿Puedo pedir 2 minutos?» Silencio. Todos se miraron, confundidos. ¿Una limpiadora interrumpiendo una reunión entre millonarios y abogados? ¡Qué atrevimiento! Pero don Rogelio, callado hasta entonces, levantó la mano, curioso. «Déjenla hablar», ordenó. Era la primera vez que oíamos su voz ese día. Mariela respiró hondo, metió la mano en el bolsillo y colocó la grabadora encima de la mesa. «Solo escuchen», dijo, y apretó play. Lo que se oyó después detuvo el mundo. La voz de don Rogelio, débil pero firme, empezó a revelarlo todo: los secretos, las traiciones, la intención de cambiar el testamento, la confianza que tenía en Clara. Nadie lograba respirar. Eugenia empalideció. Uno de los abogados intentó interrumpir, pero fue silenciado con un gesto seco del viejo. Con cada frase revelada caía una máscara. Los hijos bajaban la mirada. Eugenia apretaba los puños. Clara lloraba en silencio, pero sin agachar la cabeza. Era como si cada palabra de la grabación limpiara el barro que le habían arrojado encima. Y Mariela solo observaba, sin arrogancia, sin soberbia, con la serenidad de quien hizo lo correcto. Cuando la grabación terminó, el silencio fue ensordecedor. Don Rogelio miró a todos y dijo: «Ahora ya saben quién merece mi nombre y mi fortuna, y quién solo merece mi olvido». Eugenia intentó defenderse, pero por primera vez nadie la escuchó. La verdad había sido oída de la única voz que todavía importaba, la de él. Y Mariela, sin esperar aplausos, guardó su grabación, se dio la vuelta y salió de la sala como entró, en silencio. Pero el impacto de sus 2 minutos todavía reverberaría por mucho tiempo. Antes de salir de la sala, ya con la grabación en el bolso, Mariela se detuvo en la puerta. Todos todavía digerían lo que acababan de oír. Pero ella sabía que debía cerrar ese momento con algo que doliera más que cualquier prueba jurídica. Entonces se giró lentamente, miró directamente a Eugenia, que aún mantenía la pose, aunque sin suelo bajo los pies, y dijo, con la calma de quien ya perdió el miedo: «A veces, limpiar pisos te enseña más sobre la mugre humana que cualquier universidad». Aquella frase cayó como una bomba. No era un grito, no era una amenaza. Era una verdad desnuda, lanzada con elegancia y rabia contenida. Los abogados apartaron la mirada, incómodos. Clara esbozó una leve sonrisa por primera vez en días, y don Rogelio, que no solía mostrar emociones, cerró los ojos como quien por fin encontraba paz. Eugenia, por su parte, sintió la frase como una bofetada pública. Lo más fuerte de esas palabras fue que no buscaban venganza. No eran parte de un discurso heroico. Eran la conclusión inevitable de alguien que había visto demasiado. Mariela no necesitaba aplausos, pero con esa sola frase volteó el tablero emocional. Pasó de invisible a inolvidable. Y eso, para quienes la ignoraron durante años, fue la peor condena.
Después de eso, ya no se discutía sobre la validez del testamento, ya no se dudaba de Clara. A partir de ese momento, las conversaciones cambiaron de tono. Nadie osaba levantar la voz, y quien lo intentó fue rápidamente silenciado por la mirada de don Rogelio, porque aquella frase, dicha en tono casual, se volvió símbolo de algo mayor, la caída de una mentira construida sobre apariencia y arrogancia. Y yo, que había visto tantas escenas grotescas disfrazadas de asuntos familiares, supe en ese instante que la historia había cambiado, porque una limpiadora había dicho en segundos lo que 11 abogados nunca lograron argumentar en días, y nadie, absolutamente nadie, tuvo el valor de responder. Pero lo que vino después, nadie podría prever. La grabación ya era impactante por sí sola, pero lo que nadie esperaba era que Mariela tuviera más cartas bajo la manga. Cuando todos creían que ya había dicho todo lo necesario, volvió al final de la tarde con una pequeña caja de cartón. Dentro había un montón de anotaciones hechas a mano, fechas, horarios, fragmentos de conversaciones oídas mientras limpiaba las habitaciones. Pruebas, pequeñas, pero suficientes para desmontar toda la narrativa armada por Eugenia. Mariela había registrado, sin querer, durante años, el deterioro moral de aquella familia. Conversaciones entre el abogado de la suegra y uno de los hijos, combinando versiones. Amenazas veladas contra Clara. Frases sueltas de don Rogelio en sus momentos de debilidad. Mi mujer cree que puede manipular todo, pero no a mí. Era un collage de retazos que, al unirlos, mostraba un cuadro claro. Manipulación, mentira y deseo puro de poder y dinero. Clara, al ver aquello, empezó a llorar, no de tristeza, de alivio. Durante semanas había sido tratada como villana, acusada, humillada, aislada incluso por su propio marido. Ahora, con esas pruebas en las manos, todo cambiaba. Los abogados intentaban desviar el foco, pero ya no había cómo esconderlo. Don Rogelio, que observaba en silencio, por fin dijo: «Esto es lo que llamo justicia, no la que se compra, sino la que se encuentra en el rincón más inesperado». Lo más impresionante fue que Mariela nunca quiso venganza ni recompensa. Cuando le preguntaron por qué había guardado todo eso, ella simplemente dijo: «Porque no sabía cuándo lo iban a necesitar». Pero sabía que algún día alguien se iba a atrever a escuchar. Era la honestidad simple de quien no espera nada a cambio, pero que, justamente por eso, merecía todo. Y así, con papeles viejos, notas olvidadas y una grabadora barata, Mariela reescribió la historia, revirtió el caso, destruyó las acusaciones falsas y salvó a una mujer que había sido injustamente sacrificada por un sistema familiar podrido. Pero aún faltaba una pieza en esta historia, una última revelación, que cambiaría incluso la forma en que don Rogelio se veía a sí mismo. Los abogados, hasta entonces altivos y confiados, empezaron a retorcerse en las sillas. Algunos hojeaban papeles sin sentido, intentando disimular el malestar. Otros miraban a don Rogelio esperando alguna reacción que los salvara, pero ya era tarde. Se habían apoyado en versiones construidas por Eugenia, habían defendido tesis frágiles y habían atacado a una mujer inocente, todo basado en mentiras. Y ahora la verdad estaba desnuda sobre la mesa y nadie tenía dónde esconderse. Uno de los más jóvenes se levantó, visiblemente nervioso. Balbuceó una excusa ridícula sobre seguir instrucciones del cliente, pero don Rogelio lo calló con una sola mirada. El abogado de Eugenia, aquel que hablaba con voz engolada y desprecio elegante, sudaba por la nuca. Lo noté porque por primera vez dejó de hablar. Era el mismo que había sugerido investigar a Clara como si fuera culpable desde el principio. Ahora parecía un pasante acorralado,
Los 11 abogados entendieron en ese momento que habían sido piezas de un juego mucho más sucio de lo que imaginaban. Algunos sabían, en el fondo, que la historia de Eugenia no cerraba, pero preferían mirar hacia otro lado por el cheque generoso que recibían cada semana. Lo más humillante fue darse cuenta de que, con todo su conocimiento, su arrogancia y su estatus, habían sido superados por una mujer con una escoba y un oído atento. Mariela no dijo una sola palabra contra ellos. Solo los miró, uno por uno, con esa expresión que mezcla pena y lástima, como si ya no hicieran falta palabras. Era la victoria de lo obvio sobre el discurso sofisticado, la derrota de la manipulación disfrazada de jurisprudencia. Ellos, que se habían reído de Clara, ahora apartaban la mirada cuando ella pasaba. ¿Y don Rogelio? Solo observaba, como quien por fin lo veía todo con nitidez. El silencio que quedó en la sala era casi tan fuerte como los gritos que antes llenaban ese espacio. Uno a uno, los abogados empezaron a retirarse, vencidos, arrasados por una verdad que prefirieron ignorar. Al final, todos lo sabían. Si hubieran escuchado antes, habrían bastado 2 minutos, pero ahora ya era tarde, y lo que estaba por venir sería aún más difícil de tragar, porque la mayor verdad todavía estaba escondida, y estaba a punto de salir de la boca de quien menos esperaban. Don Rogelio siempre fue un hombre duro, un empresario de otra época, de esos que confían más en contratos que en sentimientos. Pasó la vida rodeado de aduladores, familiares interesados y empleados que temían su palabra. Pero allí, sentado en esa silla, viendo la verdad expuesta por una limpiadora, no consiguió mantener la pose. Por primera vez, parecía pequeño, viejo, vulnerable, como alguien que se dio cuentas de que se equivocó con las personas equivocadas. El peso de los años cayó de golpe sobre sus hombros. Recordó cada mirada de desprecio que permitió hacia Clara, cada silencio cómplice cuando Eugenia envenenaba las conversaciones. Recordó la vez que vio a Mariela llorar en silencio después de ser injustamente reprendido por un error que ni siquiera era suyo. Pero nunca hizo nada, porque pensaba que no era asunto suyo. Ahora, todo eso volvía como un puñetazo en el estómago. Clara, incluso con todo el dolor acumulado, no parecía resentida. Estaba firme, erguida, y eso dolía más que cualquier acusación. Don Rogelio se dio cuenta de que había ignorado a la única persona que le ofreció afecto verdadero, sin interés, y que, a su lado, estaba Mariela, otra mujer invisibilizada durante años, que ahora se convertía en protagonista de su propia historia. El millonario, acostumbrado a tener todas las respuestas, no tenía ninguna. Los abogados lo habían dejado solo. Sus hijos, divididos por la avaricia, ya no le dirigían la palabra. Eugenia, su esposa de toda la vida, lo miraba con una mezcla de rabia e impotencia, porque sabía que lo había perdido. No el dinero, no la casa, lo había perdido a él. Y él, por su parte, ya no sabía quién era esa mujer con la que compartió tantos años, pero que ahora parecía una extraña. Don Rogelio respiró profundo. Sabía que ya no podía borrar lo que permitió, pero todavía podía tomar una decisión, una que no reparara todo, pero que al menos hiciera justicia. Y esa decisión comenzaría con una confesión, una frase con más peso que cualquier testamento, porque la mayor verdad no era sobre el documento perdido, era sobre la omisión que él cargó toda su vida. Y esa verdad estaba a punto de salir, con voz temblorosa pero definitiva. Don Rogelio se quedó en silencio durante largos segundos. Todos esperaban que confirmara el Nuevo Testamento, pidiera disculpas o se retirara. Pero lo que hizo fue mucho más devastador. Con la voz quebrada miró a Mariela y luego a Clara. «Hay algo que nunca dije, ni siquiera a ustedes», murmuró.
Eugenia intentó interrumpirlo, pero él levantó la mano. Ya no me callo más. La tensión en la sala era casi insoportable. El secreto que estaba por revelar llevaba más de 30 años escondido bajo capas de vergüenza, miedo y conveniencia. Clara, no es solo mi nuera, es mi hija. Silencio absoluto. Nadie se movió, ni siquiera Clara. Por un segundo pensó que había oído mal, pero él repitió: «Tu madre fue el único amor verdadero que tuve antes de este infierno familiar. Y a ti, nunca tuve el valor de reconocerte como merecías». La revelación fue como un terremoto. Eugenia abrió los ojos en shock, o quizás en rabia. Los hijos, ahora, ya no sabían que era real. Clara, que durante años soportó desprecio, por fin entendía el porqué de tantas contradicciones. Y Mariela solo observaba, como si ya lo supiera. Don Rogelio confesaba allí el mayor pecado de su vida: haber dejado a la mujer que amaba y a su hija en las sombras, por miedo al escándalo, por cobardía. Lo más doloroso no fue el secreto en sí, sino todo lo que se había destruido por ocultarlo. Se habían causado heridas irreparables, se había construido una familia sobre mentiras, y ahora todo salía a la luz no por valentía, sino porque ya no quedaba nada que perder. Era tarde para pedir perdón, pero no para entregar justicia. Y en ese momento don Rogelio lo sabía. Clara era, de hecho, la única heredera legítima. Eugenia, herida en el orgullo y la vanidad, intentó reír. «Eso no puede probarse», murmuró. Pero Mariela, como siempre, ya iba un paso adelante. Sacó del bolsillo un sobre envejecido. Dentro, una carta escrita por don Rogelio a la madre de Clara, nunca enviada, pero guardada con cuidado por alguien que sabía que algún día la verdad saldría a la luz. Mientras todos digerían el shock de la revelación, Mariela, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Sus ojos estaban vidriosos, pero su postura seguía firme. «No soy solo la mujer que limpia esta casa», dijo en voz baja, pero cortante. Todos se giraron, como si vieran a alguien por primera vez, y entonces llegó la segunda bomba. «Mi madre también trabajó aquí, hace más de 40 años». Don Rogelio abrió los ojos. Por un instante, pareció haber visto un fantasma. Mariela continuó: «Ella fue la primera en saber de Clara. Fue quien cuidó de ella en secreto cuando ustedes la ignoraron. Y yo crecí escuchando esa historia. Esa casa que ella limpiaba en silencio era la misma donde su madre fue humillada años atrás. Y ahora allí estaba ella, hija de la empleada, revelando verdades que los ricos enterraron». Eugenia se quedó lívida. Esa mujer a la que siempre trató como invisible, ahora era un puente vivo hacia el pasado que ella intentó borrar. «Mentira», susurró, pero don Rogelio no respondió. Solo bajó la cabeza, confirmándolo todo. La historia estaba completa. Clara, hija legítima; Mariela, heredera de una memoria callada; y todos los que se rieron de ellas ahora hundidos en su propia vergüenza. Lo más impresionante no era el linaje, era el destino. Las dos mujeres más subestimadas por esa familia eran las únicas que sabían toda la verdad, y habían elegido no vengarse, sino revelar, sin gritos, sin escándalo, solo hechos, memorias y un poco de coraje. Mariela, con ese gesto simple, reescribía el pasado de la casa, no como una limpiadora, sino como testigo y guardiana de la memoria. Y mientras todos buscaban dónde esconder la cara, don Rogelio levantó la mirada y dijo: «Nunca escuchamos a quien más sabía y pagamos el precio». Era el reconocimiento tardío de una vida entera de silencio impuesto, y aún así, todavía había tiempo para una decisión más. Algo que haría justicia, pero también mostraría quién quería ser en sus últimos días de vida.
Después de la revelación, el aire de la casa cambió. Ya no había espacio para dudas ni máscaras. Eugenia, antes poderosa y manipuladora, ahora era solo una mujer acorralada. Intentó argumentar, distorsionar los hechos, descalificar a Mariela, pero sus palabras caían en el vacío. Don Rogelio ya no la defendía. Los hijos, confundidos, tampoco sabían de qué agarrarse. Su caída moral no fue ruidosa, fue seca, fría, merecida. Durante años había reinado desde las sombras, usando la culpa, el miedo y las apariencias para controlar a todos. Pero cuando la verdad salió a la luz, no tenía nada que ofrecer, ni amor, ni pruebas, ni aliados. Intentó culpar a los abogados, a los hijos, incluso a don Rogelio, pero ya nadie compraba sus mentiras. Esa mujer que mandaba en todo, ahora no mandaba ni en su propio destino. Don Rogelio, con los ojos vidriosos, por fin tomó una decisión. Convocó a un nuevo abogado, fuera del círculo podrido que lo rodeaba. Frente a todos, declaró válido el Nuevo Testamento grabado, nombrando a Clara como heredera universal. Ella es la única que no quiso mi dinero, y por eso es la única que lo merece. El gesto fue simbólico, pero poderoso. La justicia, por fin, empezaba a tomar forma. Mariela, al lado de Clara, observaba todo con serenidad. No pidió nada, no exigió reconocimiento, pero don Rogelio se aseguró de incluirla en el testamento como guardiana de la casa, con vivienda vitalicia, para que nunca más sea invisible en esta familia. Era lo mínimo frente a todo lo que ella había hecho. Era más que recompensa, era reparación. Los hijos, algunos avergonzados, intentaron pedir disculpas, pero sabían que se habían pasado. El castigo, ahora, era convivir con su propia vergüenza. Eugenia, en silencio, dejó la casa con la cabeza baja, sin escándalo, sin dignidad. Y eso dolió más que cualquier castigo legal, porque perder el poder duele más que nunca haberlo tenido. Y así, cuando todos pensaban que la historia había llegado al final, una última revelación todavía estaba por venir. Algo que cambiaría incluso el significado de la palabra familia en esa casa. Después de todo el torbellino, don Rogelio se quedó en silencio un tiempo, como si reflexionara sobre todo lo ocurrido y, sobre todo lo que él mismo permitió. Pero entonces se levantó lentamente, con la mano firme sobre el respaldo de la silla, y dijo algo que nadie esperaba. Este dinero, esta casa, todo esto no significa nada si no hay amor, y pasé la vida entera ignorando eso. Clara lo miró, confundida. Nunca imaginó oír esas palabras de su suegro, que durante tanto tiempo tuvo una visión fría y calculadora del mundo. Él, sin embargo, ya no parecía el hombre invencible y orgulloso que todos conocían. Parecía humano. Nunca fue sobre quién tiene más derecho, fue sobre quién tiene más coraje de amar sin esperar nada a cambio. El millonario, con los ojos vidriosos, miró a Clara y a Mariela. Tomé decisiones equivocadas, pero ahora sé que no puedo corregirlo todo. Lo que sí puedo hacer es mostrarles que el valor real de las cosas no está en los contratos, sino en la verdad que existe entre las personas. Quiero que esta casa sea de Clara, pero no solo como herencia. Que ella transforme este lugar, que viva aquí con Mariela, sin la sombra de las mentiras que las rodearon. Clara, con la voz temblorosa, miró a Mariela y luego a don Rogelio. Nunca imaginó que escucharía una declaración así. Acepto, pero solo si podemos recomenzar sin las ataduras del pasado, con respeto, con libertad, con dignidad. Y fue así que, al final de todo, la casa que había sido escenario de tanto dolor y manipulación se transformó en el lugar donde Clara y Mariela, juntas,
reescribirían la historia de una nueva familia. Don Rogelio, con la conciencia más ligera, hizo su última elección. Dejó la herencia a las dos, no como recompensa, sino como un regalo simbólico, para que pudieran vivir como siempre merecieron. Y así, la verdadera herencia no fue de oro ni de propiedad, sino de reconciliación. La riqueza que realmente importaba, desde ese momento, era la libertad de vivir con honestidad, sin más secretos, sin más sombras. Tras todo el giro, don Rogelio llamó a Mariela para una conversación privada. Ella entró a la sala con la misma postura de siempre, firme, pero humilde. Él la miró con una mezcla de gratitud y remordimiento. «No tengo cómo pagarte lo que hiciste por mí, por Clara, por esta casa, pero quiero intentarlo». Abrió una carpeta con documentos. Transferencia de una cantidad absurda de dinero. Una casa nueva. Coche. Pensión vitalicia. Todo. Mariela miró los papeles con calma. No mostró sorpresa ni emoción. Solo respiró hondo. «Don Rogelio, yo no hice esto por dinero». Él insistió. Dijo que era una forma de agradecimiento, que ella había salvado a su familia. Pero Mariela, con la dignidad de quien nunca se vendió, dijo: «Acepto la casa que me prometió, sí, para tener donde vivir en paz, pero no quiero todo ese dinero. Eso no me pertenece». La negativa fue un shock. Nadie entendía cómo alguien podía decir no a una fortuna. Pero ahí estaba la diferencia. Mariela nunca quiso poder, solo justicia. Con eso podrían ayudar a otros. Hay muchas Marielas ahí afuera, invisibles, ignoradas, que solo necesitan ser escuchadas. Fue su manera de transformar dolor en propósito, de convertir la humillación que vivió por años en algo que podría cambiar vidas. Don Rogelio, emocionado, respetó su decisión. Transformó la cantidad rechazada por Mariela en un fondo para mujeres en situación de vulnerabilidad. Le puso su nombre al proyecto, Fundación Mariela, y por primera vez ella vio su nombre escrito con respeto y honra. Eso sí era una recompensa, no por lo que hizo, sino por lo que representaba. Clara, al enterarse de la decisión, lloró. Abrazó a Mariela con la fuerza de quien reconoce más que una aliada. Una mujer que tuvo el coraje de ser voz cuando todos preferían el silencio. Y así fue como Mariela, que durante años limpió rincones oscuros de esa casa, iluminó el camino hacia un futuro diferente. Pero, en el fondo, todavía quedaba una última elección por hacer, una decisión que Clara tendría que tomar sola. Clara siempre fue discreta, silenciosa, reservada, acostumbrada a ser la última en hablar y la primera en ser juzgada. Pero después de todo lo que salió a la luz, supo que había llegado la hora de posicionarse. No por rabia, sino por dignidad. Reunió a la familia, a los empleados, a los abogados que quedaban, a todos los que habían presenciado su humillación y, de pie, frente a ellos, hizo algo que nadie esperaba. Habló con el corazón abierto. «Durante años aguanté cosas que nadie debería soportar, acusaciones, desprecio, soledad. Miraba directamente a cada rostro, pero lo que más me dolió fue el silencio, el de ustedes, el de mi marido, el de quien decía amarme. No era un discurso de venganza, era un espejo frente a cada uno. Clara no gritaba, no lloraba, solo mostraba, con su presencia, que había algo más fuerte que el odio, la verdad vivida en la piel. Sus excuñados bajaban la mirada. La suegra, aunque sin valor para encararla, estaba allí, escuchando en silencio. Clara respiró hondo y dijo: «No guardo rencor, pero no quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Por eso pido algo, que ustedes también pidan perdón. No a mí, sino a la persona que fueron cuando me juzgaron sin escucharme». Fue entonces cuando el marido de Clara, hasta ese momento callado por cobardía, se levantó. Ojos rojos, manos temblorosas,
Pidió disculpas frente a todos. Dijo que falló como hombre, como esposo, como ser humano. Clara no lo abrazó, solo asintió con la cabeza. El perdón quizá llegaría con el tiempo, pero la vergüenza sería eterna, y eso ya era un comienzo. La familia, poco a poco, siguió el ejemplo. Palabras tímidas de arrepentimiento empezaron a aparecer, no por obligación, sino porque, frente a la firmeza de Clara, ya no quedaba defensa. La nuera, antes tratada como intrusa, ahora era el centro de la justicia. Y su gesto final fue simbólico. Donó parte de la herencia para apoyar a otras mujeres que, como ella, habían sido silenciadas en sus propias casas. Pero había algo que todavía pesaba en su pecho, una última verdad que ella misma aún necesitaba enfrentar. El tiempo pasó. La casa, antes cargada de tensión, ahora respiraba otro aire. Las paredes ya no guardaban secretos, solo memorias. Don Rogelio, debilitado, pasaba los días sentado en la veranda, observando a Clara y Mariela organizar la vida con ligereza. Pero había algo en sus ojos que todavía pesaba. Un silencio final, una decisión madurada en secreto. Y una tarde cualquiera llamó a Clara y reveló: «No me queda mucho tiempo, pero quiero hacerlo bien». Sacó del bolsillo un sobre sellado, con su testamento final, escrito a mano. «Esto no es para los abogados, es para ustedes, para que sepan quién fui y quién quise ser». Dentro del sobre no había solo instrucciones financieras, sino una confesión del alma. Don Rogelio abría el juego sobre cada elección, cada omisión, cada mentira sostenida por cobardía. Y al final, una frase simple: «Gracias por perdonarme antes de que yo lo mereciera». Clara, al leer, no lloró, solo sostuvo su mano. Mariela, de pie, observaba en silencio. El desenlace no era feliz, pero era justo. Ese hombre, antes temido, moría como quería vivir, en paz. La casa ahora pertenecía a quien la había limpiado con verdad, por dentro y por fuera. Y fue allí, en esa veranda, que él partió días después, con el corazón ligero y los fantasmas por fin callados. Lo que nadie esperaba es que Clara decidió vender la mansión. «Aquí viví muchas heridas. Prefiero construir en otro lugar». Y con parte del valor fundó una escuela para mujeres víctimas de abuso psicológico y emocional. La bautizó La Casa Limpia. Un nombre simple, pero con un peso simbólico. Porque la limpieza que realmente importa es la que se hace en el alma. Y quizá todos sabían que ese sería el final, solo que nadie tuvo el valor de decirlo en voz alta, porque cuando la verdad decide aparecer, no grita, solo se impone y transforma incluso las historias más sucias en lecciones que limpian por dentro. Y ahora que conoces toda la historia, dime, ¿qué habrías hecho tú? ¿Te habrías atrevido a hablar como Mariela, aun sabiendo que todos te ignoraban? ¿Habrías perdonado como Clara después de tanto dolor y humillación? O tal vez te habrías quedado callado, como tantos que vieron la injusticia y no hicieron nada. Porque esta no es solo una historia de herencia y secretos, es una historia sobre lo que pasa cuando dejamos que el poder, el dinero y la apariencia pesen más que la verdad. Es una historia sobre gente que usó el silencio como arma, y sobre una mujer que usó la verdad como escudo. Y ahora que lo sabes, ¿vas a seguir ignorando lo que ves a tu alrededor? ¿O vas a empezar a mirar a los invisibles con otros ojos? Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada historia te va a sacudir, te va a incomodar y, sobre todo, te va a hacer pensar. Porque en esta historia hay dos finales posibles. Uno, donde Mariela desaparece de nuevo en el anonimato y todo vuelve a ser como antes. Otro, donde su voz se convierte en el inicio de una revolución silenciosa. ¿Tú qué crees que pasó?